Dios le bendiga a toda persona que nos ve en este video, en este programa. Nuevamente aquí de la iglesia Jesucristo es mi Rey, el ministerio Jesucristo es mi Rey, compartiendo palabra del Señor, palabra poderosa de nuestro Señor y Salvador, Señor Jesucristo. Quiero compartir una palabra muy hermosa que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo sé que toda la palabra que viene de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, es para bendición de todo aquel que la recibe con su corazón. Antes de compartir la palabra, quisiera orar para que Dios sea quien tome control de las cosas, quien hable a su vida a través de mi persona. Y vamos a poner todo en manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque esa palabra poderosa, Señor, tú la has enviado, Señor, para que se expanda en toda la tierra, Señor. Y a nosotros nos has dado el privilegio, Señor, de compartirla, Señor. A toda aquella persona que la escuche, Señor, yo te pido que la reciba en su corazón, Señor, que la atesore y que esa semilla incorruptible, Señor, provoque el fruto que tú tienes, Señor, que tú quieres que se desarrolle en las personas, Señor. Y que ese fruto rinda, Señor, al 100%, Señor. Que provoque un cambio en las vidas, Señor. Y que sea para bendición de toda persona que escuche esta palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, gloria a tu nombre. Bueno, vamos a hablar de algo muy hermoso y muy importante en la vida del ser humano, de los cristianos y también de las personas que aún no han conocido al Señor Jesucristo o que no lo han recibido. Se les ha hablado de Él, se les ha dicho que Cristo les ama, que Cristo quiere cambiar su vida, que Cristo quiere que sean salvos, que Cristo quiere que se rindan a Él porque Él quiere salvarlos, pero que no han querido rendir su corazón. Pero esperamos en Dios que todas las personas que escuchen y que han escuchado la palabra del Señor, el mensaje de salvación, abran ese corazón para el Señor, porque dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de nuestro Señor es de que nadie se pierda. El anhelo en el corazón de Dios es que toda persona alcance la salvación y la vida eterna. Vamos a hablar del amor de Cristo, reconociendo en verdad el amor de Cristo. Como hemos comentado mucho, y yo le doy gloria a Dios por eso, en la iglesia Jesucristo es mi Rey, como en muchas iglesias, se habla la sana doctrina, la palabra verdadera. ¿Cuál es esa palabra? La que está en la Biblia. Dejando que el Espíritu Santo sea quien nos revele esa palabra, pero no poniéndole ni quitándole a nosotros en nuestro pensamiento, en nuestro sentir, sino dejando que el Espíritu Santo haga la obra, nos revele su palabra, pero tal y cual el Señor a través de sus siervos la escribió. Y sí se ha hablado mucho de la palabra de Dios. Se ha exhortado mucho, se ha hablado sobre el pecado, sobre la santidad, sobre lo que Dios quiere de nosotros para alcanzar esa salvación que Él ha prometido para todo aquel que lo ha recibido en su corazón y que se ha arrepentido de su vida de pecado. Pero sí quisiera con este tema hacer un alto en el camino, que hagamos un alto y que veamos verdaderamente si hemos comprendido, si hemos aceptado o entendido el verdadero amor, el amor de Cristo en nuestra vida. Si realmente cuando nos convertimos a Cristo, verdaderamente entendimos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, la grandeza de su amor y la pureza de su amor, y de qué tamaño fue ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Una verdadera conversión es cuando realmente entendemos o comprendemos el amor de Cristo
para con nosotros, su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Cuando Dios toca nuestra vida, cuando verdaderamente abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor, ya entendí, ya no puedo más, ya esta vida que he llevado, ya entendí que no me lleva a nada bueno. Ya te estoy conociendo, ya vi ya entendí que a partir de lo que hiciste en la cruz del Calvario, mi vida ya no va a ser la misma, mi vida va a ser diferente. Cuando pasa eso en nuestra vida, a partir de ese momento, nosotros podemos decir que verdaderamente somos llamados hijos de Dios, somos considerados como un cristiano verdadero. Dice una cita muy conocida en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera frasecita tan grande en contenido, en profundidad, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, de qué tamaño, esa manera, ese amor tan grande. Cuando Dios dice de tal manera, nos está diciendo: de ese tamaño de mi amor, así es como yo amo al mundo, y les voy a mandar a mi Hijo para que Él dé su vida por ustedes, para que nosotros seamos salvos. Si lo entendiéramos con el corazón, veríamos que es una gran prueba de amor de Dios para con nosotros, al entregar a la vida de su Hijo, Señor Jesucristo, para que nosotros recibiéramos la salvación. Y realmente, cuando lo entendemos así, es cuando verdaderamente Dios hace la obra en nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, cuando empieza la vida del cristiano, a partir de la oración de fe, en Romanos 9, versículos 9 y 10, es donde está la oración que se hace cuando venimos a los pies de Cristo. Dice esta palabra: si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, entonces seremos salvos. Voy a leerla. En Romanos 10, versículo 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando hacemos esta oración, la mayoría de los cristianos, cuando se entregó a Cristo, hizo su oración de fe con esta cita bíblica. Confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Creemos la deidad del Padre Todopoderoso, y en esa cita declaramos que el Señor, que Dios Padre envió a su Hijo, y creemos que Él lo levantó de los muertos, que resucitó. Pero que hay algo muy importante. No podemos, si lo hicimos verdaderamente con el corazón, si ese día que confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo hicimos con el corazón y lo confesamos con nuestra boca, creyéndolo, creyendo en nuestro corazón que verdaderamente el Señor Jesucristo murió por nosotros, entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros, y eso dejamos que entre en nuestro corazón. A partir de ahí, la persona, nosotros, es un parteaguas en la vida del cristiano. A partir de ahí, la persona ya no vuelve a ser la misma. La persona tiene que caminar
por un camino distinto al que llevaba, por un camino recto delante de Dios, un camino sin maldad, sin pecado, un camino de arrepentimiento, un camino que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y a partir de ahí podemos decir que conocemos y que reconocemos el verdadero amor, el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. Pero aquí es lo importante de este tema. Les comentaba al principio, hacer un alto en el camino y ver realmente si de acuerdo a la palabra de Dios y lo que estamos viviendo en nuestro caminar en Cristo, podemos decir con todo nuestro corazón, con verdadera convicción, que somos cristianos, que podemos ser llamados hijos de Dios. Es como si hubiera un tipo de examen. Imagínese usted que llegara en este tiempo, que Dios hiciera un examen, que viniera a nuestras vidas y nos dijera: vamos a analizar cómo andas, porque yo te voy a decir si eres salvo o no eres salvo. Si yo viniera en este día por mi iglesia, ¿te irías o te quedarías? Imagínese si eso pasara, si eso pasara. Sabemos de acuerdo a la palabra que el Señor va a llegar. Es la palabra que como ladrón en la noche, cuando menos pensemos, Él va a venir por su iglesia. En la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, Él nos advierte que debemos de estar preparados porque nadie sabe ni el día ni la hora. Y esto que yo le comento es para nosotros examinar, reflexionar un poco. Si se diera eso, saber y ver dentro de nuestro corazón si verdaderamente estamos listos, si verdaderamente somos cristianos reales, si verdaderamente recibimos al Señor Jesucristo y Él habita en nuestra vida. Entonces, si viniera el Señor Jesucristo a hacer un examen y nos preguntara o nos pusiera una película de nuestra vida, ¿cómo la ve Él? No como nosotros queremos presentarla, sino cómo la ve Él. Y Él nos dijera: ¿sabes qué? No estás listo. ¿Por qué? Porque yo no habito en ese corazón. Porque tu vida está siendo movida no por mí. Y cuando la vida de una persona no es movida por Cristo, es movida por Satanás. Que el Señor lo reprenda. Porque aquí no hay puntos medios. O es Dios o es el diablo el que habita en las personas, el que mueve a las personas. Entonces, si viniera el Señor y nos pusiera el examen y nos diera el resultado, aquí es igual, no hay más que de dos, no hay 6, 7, 8 y 9. O hay 5 reprobados o hay 10 aprobados. Cuando lleguemos al juicio ante el Señor, ahí no va a haber calificaciones, como en la escuela, ahí pasas o no pasas. Entonces esto es muy, muy, muy importante. ¿Y cómo vamos a saber? No se va a dar eso porque está establecido que el Señor va a venir por su iglesia, cuando menos lo pensemos. Pero antes de que se llegue ese tiempo, que sabemos de acuerdo a la palabra que ya no falta mucho para que el Señor en cualquier momento pueda venir el Señor por su iglesia. Antes de que se llegue ese tiempo, Dios nos habla a través de su palabra cuando leemos la Biblia, nos habla a través de la predicación cuando nos congregamos y vamos a la iglesia, a través de sus siervos que él usa, donde hay palabra verdadera, porque ya lo hemos mencionado mucho, hay mucha falsa doctrina, hay mucha doctrina errónea, equivocada, palabras de hombres, movimientos de hombres,
y de eso también se ha advertido mucho a la gente a través de este ministerio de la Iglesia Jesucristo es mi Rey, y de otras iglesias que gloria a Dios que todavía hay sana doctrina, pero también hemos hablado de eso y reconocemos que hay muy pocas iglesias que predican la sana doctrina. Entonces, gloria a Dios porque todavía podemos recibir nosotros palabra verdadera. Entonces, a través de su palabra, el Señor nos va guiando, nos va percibiendo de lo que debemos y no debemos de hacer. Y cuando nosotros verdaderamente recibimos al Señor Jesucristo, cuando verdaderamente estamos caminando en su amor, hemos entendido ese grande amor que Él tiene para con nosotros a partir del reconocer el sacrificio en la cruz del Calvario, vamos a estar recibiendo la palabra en nuestro corazón y la vamos a poder estar viviendo, que es lo importante. De nada sirve recibir la palabra y no ponerla por obra. ¿Cómo decirles? Como si fuéramos, haga de cuenta que le van a invitar a usted a un restaurante muy, muy bueno, donde sirven banquetes exquisitos y costosos, y usted se sienta a la mesa y pide de lo mejor. Ya viene el mesero y le sirve el banquete de lo mejor, y resulta de que usted no lo quiere. Y usted saca ahí una torta o algo y se la come. No quiere el banquete que le están dando. Un banquete, como le decía, exquisito, exclusivo. No lo quiere y usted ya está en el restaurante así, muy, muy, muy lujoso, y el platillo muy, muy bueno, muy caro, y usted no lo quiere. ¿De qué sirve pues para que haya ido al restaurante a no disfrutar del alimento que ahí sirve? Es algo parecido. Vamos a congregarnos, a recibir palabra, a escuchar la palabra de Dios, y no comemos el banquete, entonces no se puede poner por obra. La palabra se tiene que recibir, es el alimento de todo cristiano. Y eso es lo que pasa cuando no está Cristo en el corazón verdaderamente, cuando no se reconoció cuando no se ha reconocido el amor de Cristo en las vidas de las personas. La palabra no se recibe, se escucha, y a lo mejor en la mente, porque hay muchas personas que se graban muy bien la palabra de Dios, se saben las citas, se saben versículos, se saben tanta palabra, pero no la bajan al corazón. La palabra, si no llega al corazón, no va a fructificar. Entonces, esto es lo importante, que verdaderamente esa palabra se reciba. Pero ¿qué es lo que impide que no se reciba en el corazón? Cuando no está Cristo ahí. Entonces volvemos al principio. Estamos en Cristo a partir de que Cristo entró a nuestras vidas, de que lo recibimos con nuestro corazón. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 11 y 12, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando verdaderamente recibimos al Señor Jesucristo con todo nuestro ser, que lo declaramos con nuestra boca y lo recibimos en nuestro corazón, el Señor nos llama sus hijos. A partir de ahí tenemos el nombramiento de hijos de Dios. Pero aquí es algo también muy importante. Si no lo recibimos con el corazón, si no dejamos que Cristo entre a nuestro corazón, aunque ante la iglesia, ante un grupo de personas, depende de donde usted haya recibido al Señor Jesucristo, aunque usted haya hecho su confesión de fe y haya declarado y confesado que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, si no lo hizo con el corazón, aunque la gente diga, sí, él ya recibió a Cristo, porque es muy común decir,
Más cuando una persona muere. ¿Y si recibió al Señor? Sí, yo estaba cuando él recibió al Señor y se congregaba. Pero solo usted, solo yo y Dios sabemos si verdaderamente lo recibimos. Entonces, eh, si no se recibió al Señor como Él quiere, como Él quiere que lo recibamos, dice en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Fíjese lo importante, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ahí está la clave de esto, que verdaderamente le hayamos abierto la puerta a nuestro Señor Jesucristo para que Él entre en nuestro corazón y para que Él sea quien mueva nuestra vida, para que Él sea el motor de nuestra vida. Y a veces no alcanzamos a entender eh, la grandeza del amor de Cristo. Imagínense, es fácil decir, yo tengo a Cristo, pero cuando es nada más de labios para afuera, eh, es algo nada más palabras que suenan y se las lleva el viento. Pero cuando verdaderamente entendemos quién es Cristo, es nuestro Dios, Él es amor, Él es fortaleza, Él es misericordia, Él es todo lo bueno. Todo eso no es nada más decir Cristo entró a mi vida, porque Él entra con toda su deidad, con todos sus atributos. Entonces, cuando una persona verdaderamente tiene a Cristo en su corazón, va, va a reflejar que Cristo habita en él. Y aquí también es donde podemos ponernos a pensar si salirnos un poco de nosotros y ver en nuestro testimonio. Y como les decía, si viniera Dios y hiciera un examen, nosotros mismos analizarnos. Bueno, yo estoy en Cristo, yo me congrego, yo soy cristiano. ¿Cómo va mi vida? ¿Cuál es mi sentir hacia mis hermanos? Mi sentir hacia las almas que no tienen a Cristo, mi sentir hacia mi familia, mi sentir hacia mi pastor. ¿Cuál es mi actitud? Dice el Señor Jesucristo que dice, el que conmigo no junta, desparrama. Yo junto mi forma de vida, mi trabajo en la iglesia, mi servicio, o a lo mejor no está sirviendo. Si no está sirviendo, pues ya desde ahí ya puede ponerse a pensar por qué no estoy sirviendo. Dios le dio dones, le dio talentos, le dio muchas cosas para que usted las ponga al servicio de Él a través de servir a los demás. Entonces, preguntarnos, ¿yo junto o yo desparramo? ¿Yo sumo, yo multiplico junto con el Señor en la obra o divido? Y cada uno de nosotros tiene la respuesta. Nosotros sabemos verdaderamente si nuestra boca la usamos para bendecir, para juntar, o para murmurar, para desparramar, para derribar la obra. Entonces es una forma de nosotros ver si verdaderamente Cristo está en nuestro corazón, si lo dejamos entrar, o si fue nada más con la boca y con la mente. Entonces es importante darnos cuenta. ¿Para qué? Para, como le decía al principio, hacer un alto en el camino y analizar y darnos cuenta y exhortarnos a nosotros mismos y hablar como decía el salmista en el Salmo 103, que le habla a su alma. Se bendice alma mía Jehová. O sea, nosotros tenemos en Cristo tenemos el poder de ordenarle a nuestra alma, a nuestra carne, que se someta, ordenarle que se sujete a Dios, y en este caso ordenarnos a nosotros mismos. Hay que enamorarse de Cristo, hay que dejarlo entrar. Alma mía, bendice a Jehová, sométete a Jehová, ríndete a Jehová. Amén.
O sea, es lo importante, no nada más, porque podemos estar escuchando palabras, podemos congregarnos, podemos estar en actividades de la iglesia, campañas, lo que usted quiera, pero ¿de qué sirve que si no habita verdaderamente Cristo en nuestra vida y seguimos así? Pasa el tiempo, pasan los días, los meses, los años, y, y la condición de nuestra alma, de la salvación de nuestra alma, va a estar igual. Si en este tiempo una persona no es salva porque, aunque se diga cristiano y esté en la iglesia, eh, aunque sirva en la iglesia, aunque se haga todo esto, si no es salva y no se reconoce, no reconoce que verdaderamente no ha dejado al Señor Jesucristo habitar y moverse en su corazón, entonces va a ser lo mismo. Cuando pase el tiempo va a ser lo mismo. Por eso yo le comparto esto, que es muy importante que verdaderamente dejemos que Cristo entre en nuestro corazón. ¿Para qué dejar pasar tiempo? Dios nos habla a cada instante, en cada predicación. Yo estoy seguro que cuando una persona está pasando por esto, en cada predicación Dios le está hablando, porque dice el Señor, como les decía, que dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, y mientras Él mientras Él venga por su iglesia, mientras no venga, más bien, Él se va a encargar de estar dando el mensaje, para que toda persona se aperciba. Es un privilegio, lo hemos compartido mucho, estar en sana doctrina. Yo he compartido mucho a través de este medio y de otros medios que Dios nos ha permitido compartir, que hemos pasado por sectas. Nosotros, mi familia y yo, estuvimos en una secta muy horrible, donde había mucha maldad, donde había muchas cosas que no tenía nada que ver con el Señor Jesucristo, con la salvación, con el amor de Cristo. Y gloria al Señor, que cuando nosotros pensábamos que nunca íbamos a salir de ahí, porque había mucho temor el que infundían a nuestras vidas, a partir de acomodar la palabra a su manera. Gloria al Señor que nos sacó de ahí, y gloria al Señor que nos trajo a donde hay sana doctrina. Y es un privilegio que Dios nos da, el alimentarnos con ese banquete de su palabra sana, su palabra pura y limpia. Y como estando en una iglesia de sana doctrina, se lo comparto porque es una realidad. Aún así, y dándose cuenta de que hay palabra verdadera, de que hay banquete, muchas personas no lo toman. Como el ejemplo que les ponía al restaurante, se pone el banquete para que comamos, para que nos alimentemos de la palabra, del maná del cielo que viene de parte directamente de Dios, y hay mucha gente que no lo quiere, y pasa el tiempo y no lo quiere, y pues sí, es una tristeza estar comiendo de la mano del Señor y rechazar ese alimento que Dios nos lo da, porque Él es el que nos lo da. Y esto es, partimos de lo mismo. ¿Por qué se niega uno a comer el pan que viene del cielo, la palabra de Dios, el alimento que Dios directamente nos da? Porque no habita Cristo en nuestra vida, y no podemos, porque hay algo, como les decía ahorita también, si no está Cristo, está el diablo. Entonces, si no hemos dejado que Cristo habite 100% en nuestra vida,
se le ha abierto la puerta al diablo. Entonces, el mismo Satanás le dice a la persona, no comas de esto. Y le pone rechazo para con la palabra, y de paso se lleva a los demás. Le pone rechazo para con la palabra, le pone rechazo para con los hermanos, para con el pastor, para con el ministerio. Y encima de eso, se congrega a la persona, sigue yendo, pero no recibe. ¿Y qué es lo que va pasando? Como no habita Cristo en su corazón, el corazón se va endureciendo, el corazón se va obstinando, se va rebelando, al grado de que ya no disfruta el estar en Cristo. Ya cuando es tiempo de alabar a Dios, ya no se goza. Ya cuando es tiempo de adorar a Dios, ya no se derrama su corazón. Ya cuando es tiempo de escuchar la palabra, incluso a veces ya no se pone ni atención. Es como se hace una costumbre. Y eso es muy malo, porque la costumbre eh, perdura y se alarga hasta toda la vida. Hay personas ya muy grandes que uno no entiende cómo se dicen que conocieron a Cristo hace tiempo, pero no se ha visto el cambio en su vida, y dice uno, la hermana o el hermano ya está muy grande, y ya que todavía salgan cosas de la carne, en lugar de que se vea el testimonio de que Cristo habita ahí. Es algo peligroso. ¿Por qué? Porque se hizo costumbre, y la costumbre, como les decía hace rato, se alarga por tiempo, ahora sí que tiempo indefinido. Este, comentábamos hace un momento de acuerdo al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11 y 12, donde dice que a los que recibieron al Señor Jesucristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese aquí qué delicado, qué privilegio y qué gozo el verdaderamente sentirse llamado hijo de Dios. Y entonces, envolviendo al principio, si usted verdaderamente dejó entrar a Cristo en su corazón, si habita Cristo en su corazón, siéntase privilegiado y dele gloria a Dios, porque usted tiene en el cielo, ya hay una firma ahí de parte de Dios en el libro de la vida, donde dice, esta persona yo lo llamo mi hijo. Pero vamos a ver lo contrario. Si no lo recibió, si lo comentó, nada más lo habló así por hablarlo, o por cambiarse de religión. Mucha gente así lo ve, deja a la iglesia católica y se viene con los hermanos, como nos dicen, porque vio cosas que no le gustaron allá, pero no ha reconocido al Señor. Entonces ya entró a lo que es la congregación, a lo que es el grupo de cristianos, pero como no ha recibido al Señor, no es llamado de parte de Dios su hijo. Entonces aquí es también algo que nos debe mover en nuestro corazón. Verdaderamente, con lo que yo estoy haciendo, con la vida que estoy llevando, con mi testimonio, ¿soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Y esto es como para ponerse a pensar y verdaderamente dolerse en nuestro corazón si nos damos cuenta de que no somos hijos de Dios, sino que no somos hijos de Dios porque no lo recibimos, porque no le abrimos totalmente nuestro corazón. Entonces, no porque yo lo diga o porque quiera hacer señalamientos de alguien, sino que la misma persona debe darse cuenta si no puede ser llamado hijo de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Usted guarda algo contra algún hermano? No,
contra su pastor o hay algo ahí que no va de acuerdo a lo que está recibiendo de la palabra de Dios, entonces ahí ya nos damos cuenta. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Retomar y, como les decía al principio, poner un alto en el camino y ver en esto, ay caray, en esto no siento que no estoy bien, estoy fallando. Esto es para retomar. Este tema es para darnos cuenta y enderezar el camino. Lo decía Juan el Bautista, enderezar las sendas. Es para eso, para todo eso nos ha mandado el Señor a todos los predicadores, los pastores, los que de alguna forma Dios nos da el privilegio de poder compartir un mensaje. Es para eso, para irnos por ese camino. ¿Cuál es el camino? Señor Jesucristo, su palabra. Él dice que es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. No hay otro porque Él es el único Dios verdadero a quien debemos de seguir. Cuando verdaderamente entendemos, comprendemos el amor tan grande del Padre, el sacrificio de Cristo, y eso provocó el arrepentimiento en nuestra vida, es lo que les decía hace un momento. Cuando verdaderamente nos damos cuenta de ese amor tan grande y abrimos nuestro corazón, Dios empieza a trabajar, empieza a hacer la obra, y lo primero que provoca en nuestra vida es el arrepentimiento. Ver nuestra vida de pecado que teníamos y darnos cuenta de que eso no está bien, de que eso ya no puede estar en nuestra vida, de que eso ofende a Dios y de que eso ya no nos va a estorbar, ya no podemos voltear hacia atrás. Como dice la palabra de Dios, que todo el que poniendo su mano en el arado voltea para atrás no es digno del reino de los cielos. Y así es en el cristiano. Cuando ya estamos en Cristo y Él habita en nuestro corazón, ya no podemos mirar hacia atrás, para nada. El pasado ya quedó atrás y nada más debemos de traerlo para dar testimonio y otra vez echarlo para atrás, pero no quedarnos con todo lo que hicimos. Eso ya debe de quedar totalmente atrás. Y esto va a reflejarse en nuestra forma de vida. Cuando verdaderamente ya entró el Señor, provocó el arrepentimiento en nuestro corazón y empezamos en una nueva vida. Se debe de cumplir otra cita muy conocida en 2 Corintios 5:17, donde dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas ya pasaron. Y dice el Señor que todas son hechas nuevas. Es llegar cuando llega uno a Cristo, a partir de ahí, vamos a decir que somos 0 kilómetros. Va a empezar nuestra vida desde cero, otra vez. Y todo lo que empecemos a vivir, todo lo que empecemos el recorrido que empecemos así que valga la redundancia, a recorrer, va a ser totalmente diferente, 100% diferente. Y es donde nosotros vamos a reflejar verdaderamente que Cristo habita en nuestro corazón. ¿Quién se va a dar cuenta? Nuestro alrededor, nuestra familia, los compañeros de trabajo, la iglesia. Dicen la palabra que somos cartas abiertas. Nosotros mismos vamos a mostrarnos verdaderamente y ante la gente se va a reflejar el Señor Jesucristo. Incluso va a haber gente que le va a comentar a usted, usted es diferente. O muchos que saben
saben de lo que hace Cristo en las vidas, porque lo han visto, le van a decir, usted es cristiano, sin que usted diga nada. El Señor se va a encargar de verse reflejado en su testimonio. Entonces, verdaderamente va a habitar la nueva criatura. El viejo yo ya no va a existir, y la nueva criatura, el nuevo hombre, va a estar ahí cuando verdaderamente Cristo habita en nuestro corazón. Y dicen en Mateo 11:29, dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Otra forma de que verdaderamente Cristo habita en nuestro corazón y lo vamos a reflejar es con el verdaderamente imitar a Cristo. Dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Así tienes que ser tú. Si antes le gustaba pelear, era iracundo y no le podían decir nada, ahora debe de verse en situaciones difíciles donde antes se sentía provocado y empezaba a pelear, empezaba a responder. Ahora no. Ahora debe de reflejar la mansedumbre, la humildad, y más en las personas que tenían ese problema. Imagínense una persona que no le podían decir nada y que empezaba a pelear o no se dejaba, y que ahora ante la provocación, teniendo a Cristo, se queda callado y contesta el agravio, lo contesta con mansedumbre, con bendición. Esa es una forma muy grande de verdaderamente reflejar que Cristo habita en su corazón. Ahora, viendo estos puntos, esto que estamos viendo, es también irnos del otro lado. O sea, por ejemplo, en esto, dice el Señor que aprender de mí e imitarme, soy manso y humilde de corazón. Si usted se dice cristiano, habita, va a la iglesia, se congrega y lleva una vida de cristiano, pero ante una situación, el cristiano manso y humilde de corazón no aparece, sino que sigue, reacciona y pelea y se mete a lo que usted antes hacía. Es una forma de darse cuenta que no está Cristo ahí, que no lo ha recibido. Entonces es para ponerlos alertas y parar las antenitas y ver y arrepentirse. Ay, Señor, no te estoy imitando. ¿Cómo actuaría Cristo ante una situación? Ya nos dicen en los evangelios de cómo Él se quedó callado. Dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero. Él no respondió. Lo abofetearon, lo escupieron, le arrancaban las barbas. Él se quedó callado. Y a veces por muchísimo menos de eso, las personas que se dicen cristianos responden y no se dejan. Entonces, es bien importante ver verdaderamente analizar todas estas cosas. El Señor Jesucristo nos enseñó a poner la otra mejilla, y muchos incluso comentan que no es fácil. Claro que no es fácil. Nadie ha dicho que el seguir a Cristo es fácil. Decía por ahí una persona, no sé, no recuerdo quién, un pensamiento en alguna persona del mundo, decía, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, y lo que más vale la pena es el seguir a Cristo. Entonces ese dicho, ese pensamiento embona muy bien en la vida del cristiano. Lo que más vale la pena es obedecer a Cristo, seguirlo y verdaderamente mostrar el arrepentimiento e imitarlo,
Entonces, no es fácil, no es fácil el caminar del cristiano, es difícil. Por eso decía el Señor Jesucristo que cualquiera que quisiera ser su discípulo, dice, tome su cruz y sígame. Cualquiera que quiera alcanzar el galardón, tiene que tomar la cruz de Cristo. Entonces, hay que esforzarse. La palabra esfuérzate y sé valiente. En varias citas lo menciona. En Josué, en el primer capítulo de Josué, menciona varias veces, esfuérzate y sé valiente, porque el Señor nos está diciendo que no es fácil, pero que nos esforcemos, que seamos valientes, y Él es el que nos va a sustentar y a llevar a todas las victorias, porque el Señor da la victoria en todas las cosas. Entonces, se tiene que reflejar que verdaderamente habita Cristo en nuestra vida. Otra forma, en Gálatas 5:22 menciona los frutos del Espíritu. Cuando verdaderamente Cristo habita en nuestra vida, debe haber un fruto, debe haber un resultado en nuestra forma de vida, de comportarnos, de reaccionar ante situaciones, adversidades y pruebas y luchas. Dice en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto tiene que salir del cristiano. Todos estos frutos tienen que reflejarse cuando verdaderamente habita Cristo en nuestras vidas. Y si no habita Cristo, van a manifestarse frutos, pero de la carne. Nos habla también ahí en Gálatas 5, unos versículos antes, creo que es del 20, habla de las obras de la carne, de los celos, las iras, los pleitos, las contiendas, todo lo que es maldad en el corazón del hombre se va a manifestar. Y dice la palabra de Dios que Él no puede ser burlado. Podemos aparentar que habita Cristo en nuestra vida, porque fingir es muy fácil, ponerse la careta de cristiano, pero llega el momento en el que no se puede sostener esa actuación. Entonces, como no habita Cristo en el corazón, lo que hay ahí va a salir. Entonces, en lugar de salir los frutos del Espíritu, van a salir las obras de la carne. Y cuando se está esperando una reacción buena de un cristiano, resulta de que hay pleito, hay celos, hay envidias, ahí salen todo eso. Y ya se da uno cuenta de qué es lo que verdaderamente está en el corazón de la persona. Perdón. Entonces, volvemos a lo mismo. Analizarnos y ver cuáles son los frutos que están saliendo de mi corazón continuamente. Nosotros nos vemos en la iglesia, vemos a los hermanos, nos vemos ahí y nos saludamos bien, nos abrazamos y platicamos muy bien, pero ya en el resto de la semana tenemos una vida, tenemos un trabajo, escuela, convivencia con gente que no son hermanos, que no son cristianos, y ellos son los que saborean de nuestros frutos, si son dulces o son amargos, si son del espíritu o son de la carne. Entonces no nos vayamos tan lejos, hay que ir a esos momentos, cuando yo convivo con la gente, cuando salen situaciones, cuando se dan situaciones, cuando hay cosas donde
yo tengo que reaccionar. ¿Cuáles son los frutos que estoy mostrando? Y si vemos que no son los frutos del Espíritu, entonces hacer el alto y Señor, no estoy mostrando que te tengo en el corazón. No estoy mostrando que verdaderamente te recibí. Entonces, a retomar y tomar el camino correcto. Dicen en el Salmo 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de corazón. Esa es otra forma también donde nos damos cuenta. Si nos deleitamos en el Señor Jesucristo, si nos deleitamos en nuestro Dios, dice la palabra en ese salmo, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No dice, deleítate cuando no haya problemas, o deleítate cuando esté la prueba no tan fuerte, o deleítate cuando estén todos en armonía, gozosos. No. El Señor dice así, deleítate en Jehová. ¿Cuándo? En todo tiempo. Cuando pasamos adversidades, Señor, pues, necesito que me fortalezcas. Gloria a tu nombre. Y yo aquí estoy, voy a seguir caminando. Que hay una lucha fuerte, hay una prueba fuerte. Refugiarnos en el Señor para que Él tome control de las cosas, para que los frutos del Espíritu broten, deleitarnos en Él. Señor, esto es muy fuerte, muy difícil, pero dice la palabra de Dios, dice, ¿a quién iré? Si solo tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. A refugiarnos en el Señor y a deleitarnos. Y si es un tiempo de gozo, deleitarnos en el Señor. Entonces, aquí Dios nos está diciendo que sea la situación que sea, nos abracemos de Él, nos dejemos abrazar por Él y, Señor, aquí estoy, tú toma control de todas las cosas. Pero si no nos deleitamos en el Señor y salen otras cosas, es como decirle al Señor, espérate, tú ahorita no cuentas, porque ahorita yo estoy molesto, o estoy así, estoy así. Entonces no me voy a deleitar en ti, sino me voy no a deleitar, sino a aferrar y a refugiar en esto que estoy sintiendo, pero yo solo, a mi modo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que va a empezar a salir, a haber coraje por alguna situación. Hay gente que se molesta con Dios porque pasan situaciones y Dios sabe todas las cosas. Entonces, cuando hay una situación difícil, Señor, no sé por qué está pasando, yo te pido que me ayude, yo te pido que me fortalezca, yo te pido que hagas la obra, pero gloria a tu nombre. Yo te alabo, Señor, yo bendigo tu nombre porque tú eres mi Señor. Si Él nos ha hecho, nos ha llamado sus hijos, entonces por lógica Él es nuestro Padre. Entonces, más en esos momentos difíciles, vamos a abrazarnos de nuestro Padre. ¿Y a quién más vamos a estirar la mano para que nos tome de ella y nos ayude, nos fortalezca? Nuestro Dios. Entonces, es una forma también de saber si verdaderamente Cristo habita ahí en este tiempo duro o difícil. Nos deleitarnos en el Señor y buscarlo. Dice la palabra que Él es nuestro refugio. Aún en las tribulaciones, Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Entonces, deleitarnos en todo tiempo. También dice en Hebreos 13:15, dice, ofrecer pues a Dios sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Es una forma de deleitarnos en el Señor. ¿Por qué sacrificios de alabanza? Porque a veces, como les digo, si hay una prueba muy dura, si hay una situación muy difícil, la condición humana, la carne, ¿qué quiere? No quiere nada,
A veces no queremos ni hablar, queremos estar callados, y si estamos tristes, no queremos nada. Pero ahí es donde Dios quiere vernos, quiere ver que verdaderamente Él es lo principal en nuestra vida. Y es donde verdaderamente vamos a mostrar: sí, Señor, tú habitas aquí. Y en este momento que yo me siento así, que estoy pasando por esto, yo te voy a alabar, Señor. La carne no quiere, no tiene fuerza, no tiene ganas, pero yo te voy a alabar. Ese es el sacrificio que Dios quiere de nosotros, no otro tipo de sacrificios que mucha gente hace, donde se lastima su cuerpo y lastima su integridad. No, Dios quiere que, aun como nos sintamos, le alabemos, le demos la gloria y le digamos: Señor, tú eres el Señor, tú eres el Rey, tú eres Dios. Y por encima de todas las cosas, tú sigues siendo Dios. Y Dios se goza, Dios se agrada de que cuando una persona, aún en la situación difícil que esté pasando, se le alabe, le ofrezca sacrificios de alabanza. Dios se goza en eso. Y Dios trae una respuesta buena. Y como les digo, esa es una forma de verdaderamente nosotros mostrar que Dios habita en nuestro corazón, que su Santo Espíritu habita en nuestro corazón, que Él es quien mueve nuestra vida, y en la situación que estemos pasando, le demos la gloria, le demos la alabanza, honremos su nombre, glorifiquemos su nombre con canto, con alabanza, con adoración, con agradecimiento, con todo lo bueno delante de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en Jeremías 6:16, dice: paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua. Esa cita a mí me habla mucho de cuando dice paraos en los caminos. Es el hacer un alto en nuestra vida y verdaderamente ir hacia adentro de nuestro corazón y preguntarnos: Señor, verdaderamente mi corazón, mi vida se está moviendo de acuerdo al Señor, de acuerdo a la palabra. Me estoy moviendo yo a mi forma, a como yo quiero, o alguien está moviendo mi vida. Y si ese alguien me mueve a santidad, me mueve a obediencia a la palabra, me mueve a enamorarme de Cristo, a darle gloria, a alabar su nombre, a imitarlo, a que de mí broten los frutos del Espíritu, a que el amor de Cristo salga de mi vida y haga algo para con los demás. Si es eso, gloria al Señor, gloria a su nombre, y que eso nos anime a caminar, y a través de nuestra vida y nuestro testimonio, ser atalayas y hablarle a otros, compartir a otros de cómo Cristo se mueve en mi vida, y cómo Él hace que todo sea diferente, que todo se mueva para bien, y que yo no haga las cosas equivocadamente, sino que lo haga en su temor, que lo haga buscando agradarle a Él. Si es así, como le digo, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a caminar y a aferrarnos a esa salvación, a esa santidad que nos va a llevar a
a habitar con nuestro Señor Jesucristo en las moradas celestiales que Él está preparando para su pueblo. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda. Si no es así, si nos damos cuenta de que en nuestra forma de vida no estamos enamorados de Cristo. Una forma, no lo mencioné, pero gloria a Dios que me lo está recordando. Una forma de saber si verdaderamente estamos enamorados de Cristo y Él habita en nuestra vida, es en nuestra comunión con el Señor. Si estamos orando, si estamos buscando en su palabra, si lo estamos buscando a Él, no dejando de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Si estamos, si tenemos eso en nuestro corazón, el estar en esas cosas al pie del cañón, entonces es una forma también de saber que Cristo habita en nuestra vida. Entonces, como le decía, en la otra cara de la moneda, si no hay un amor por Cristo, simplemente desde que no hay el hábito, el compromiso de buscarlo en oración, de buscarlo en la intimidad del Señor, de llenarnos de su palabra, de congregarnos. Cuando a una persona se le hace fácil faltar 1, 2, 3 veces a la iglesia, ya no podemos decir que Cristo habita ahí en ese corazón. No podemos decir que le recibió y ahí está. Son cositas que son indicadores del cristiano, de cómo verdaderamente va caminando. Si verdaderamente Cristo habita ahí en su corazón o no está habitando ahí. Las reacciones que tenemos, cómo es como nos estamos comportando, cómo nos ve la gente. Si a usted no le han hecho ese comentario de que usted es diferente o de que usted es cristiano, o de que le pidan algún consejo, o que vean en usted a una persona de confianza, a una persona que es íntegra, o que lo pongan como ejemplo en alguna situación, porque usted da buen testimonio, no para vanagloria, sino para que se manifieste la diferencia del cristiano y el que no lo es. Entonces, si no se da eso en su vida diaria, en su trabajo, donde se desenvuelva, es ver tantito cómo nos estamos reflejando. Si somos cartas abiertas, como dice la palabra, estas cartas ¿qué es lo que están leyendo en estas cartas las personas con las que yo convivo? Entonces, pues ya para terminar, sí, yo le invitaría a que hagamos el alto en el camino y veamos verdaderamente, pongamos nuestro corazón delante de Dios y lo pesemos a la luz de la palabra, a la luz de lo que sabemos que Cristo quiere de nuestras vidas, y nos demos cuenta, si Cristo habita en nuestro corazón, gloria a su nombre, pero si no, abrirle la puerta de nuestro corazón y dejarlo entrar totalmente, que Él habite, que Él reine en nuestra vida, que Él sea quien mueva nuestra vida, y vamos a ver el resultado diferente de lo que se haya estado dando. De si hay algo que ha estado estorbando ahí, Dios lo va a sacar, Dios lo va a quitar, porque Él es el que habita en esa casa que es nuestro corazón. Amén. Bueno, pues es todo por este programa. Le doy gloria a Dios por su vida y espero que esta palabra haya sido de bendición, que haya tocado su corazón y que esta semilla incorruptible rinda su fruto, que se cumpla, como dice la palabra, que esta no regresa vacía,
sino que en cada uno de las personas que la escuchen va a ser aquello por lo cual Dios la ha enviado. Bueno, le doy gloria a Dios, le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Y quiero orar para dejar todo en manos de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por tu grande amor, tu grande misericordia, Señor. Gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Te pido, Señor, que en cada corazón, Señor, que recibe esta palabra, Señor, obres con poder, Señor, y plantes tú esa semilla incorruptible, Señor, para que rinda su fruto, Señor. A ti te doy la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a tu nombre. Bueno, pues nos despedimos y aquí nos vemos en otro programa más del ministerio Jesucristo es mi Rey. Este ministerio de trompeta final. Dios le bendiga.